A continuación, culto en vivo. Comenzamos. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la letra. Versículo 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, fíjese, algo que descubrí yo en esta lectura de esta palabra, de que esta gente desde muy temprano estaba oyendo a Jesús y nadie se iba, ni nadie se aburría, ni nadie sentía hambre. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, número 1. El lugar es desierto y la hora ya pasada. Como dijo el hermano Florencio, los discípulos tenían hambre y estaban preocupados. La multitud no había dicho nada. Viendo, ¿dónde vamos? Ya me perdí. Discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. La multitud para que vayan y despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Un reto, ¿verdad? Jesús está retando a los discípulos. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: pero si nosotros no tenemos aquí nada más que 5 panes y 2 peces. Yo descubrí aquí un número, que es el número 7, la perfección de Dios, ¿verdad? O sea, desde el momento, el número que tenían en esa ocasión ya era perfecto. Ya la provisión estaba hecha. Número 7, número perfecto de Dios. Y después dice: entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Y los discípulos se los dieron a la multitud. Y comieron todos. Fíjese, y esto es lo que a mí me llamaba la atención. Se saciaron. Y recogieron todavía lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como, este número a mí me dejó atolondrado, 5,000 hombres, esto sin contar las mujeres ni los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Oramos a Dios. Gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Bendice, Dios Santo, este pueblo, esta congregación que está en esta hora. Yo sé, Señor, de que tú traes algo para nuestras vidas. Yo sé, Señor, de que tú traes algo para con todos nosotros. Te bendecimos y te adoramos en esta hora. Gracias por todo lo que has hecho. Amén. Puede sentarse. Fíjese. Algo de que a mí me llama la atención en este versículo es de que Jesús tiene una multitud donde la gente está queriendo escuchar la palabra del Señor. Esta gente dice que lo ha seguido desde muy temprano. Esta gente está ahí escuchando a Jesucristo. Quizás no habían comido, quizás no habían ido a visitar a su familia. Estaban ahí porque ellos sentían el deseo de escuchar a Jesús.
La palabra del Señor dice de que cuando Jesús hablaba a las multitudes o hablaba una palabra, la gente se maravillaba, porque lo que salía de la boca del Señor no era alguna palabra ficticia ni mentiras, sino que dice la Biblia de que cuando Jesús hablaba, hablaba como alguien que tiene autoridad. Este pensamiento yo le he titulado Caminando en la palabra y no en las aguas. Sabemos nosotros que en el principio de la creación el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Plena autoridad de Dios, autoridad sobre toda la naturaleza. Otro de los casos es cuando Moisés, dice la Biblia de que estaba frente al mar rojo. Moisés no era la vara, no era el báculo que Moisés traía en sus manos, sino que Moisés era una persona de que había creído a la palabra del Señor. Cuando Moisés decidió seguir a Dios en su vida, Moisés no puso la confianza en la vara que se le entregó, ni en la zarza que él había visto, sino que puso la fe en la palabra de aquel que le había dicho: yo iré contigo y no perecerán, porque mi palabra, mi poder y mi fuerza estará con ustedes. Quizás Moisés había querido poner la confianza en la vara que traía, pero amado hermano, la palabra de Dios es la que da, amado hermano, la que hace el milagro y la que hace andar, la que hace abrir los mares. Cuando Noé, Dios le dice que haga un arca. Fíjese, yo encontré en esta palabra y escudriñando otras historias, y la misma Biblia lo declara, de que cuando antes del diluvio que Noé hiciera el arca, en la tierra no llovía. Nadie había visto una gota de agua. Dice la Biblia de que el rocío caía y regaba la tierra. Cuando a Noé se le da la orden de hacer el arca para Dios, Noé quizás hubiera dicho, o quizás lo pensó y dijo: pero si aquí me van a tratar de loco, aquí me van a llamar que estoy fuera de mis casillas, porque nunca ha llovido en la tierra. Nunca hemos visto una gota de agua que cae en la tierra. Pero ¿sabe qué? Noé no puso la confianza en lo que la gente dijera, ni cómo le llamaran, sino que Noé estaba escuchando a aquel que todo lo puede, aquel que tiene la palabra, aquel que puede cerrar los cielos para que no llueva, aquel que puede desatar las torrentes de los cielos. Y dijo Noé: pues a hacer el arca vamos. Y empezó a edificar. Dios es el que tiene el control de la naturaleza, el que mueve montañas, el que hace temblar la tierra y el que para los cielos a que no llueva. Noé creyó a la palabra del que había creído, aquel que le dijo a Moisés: yo soy el que soy, el Dios todopoderoso, aquel que abrió el mar en mitad, aquel que hizo al pueblo caminar en seco. La palabra de Dios tiene poder. Cuando los ángeles visitaron a aquellos varones a Noé, no era a Abraham, no era ni la experiencia, no era ni la edad de Abraham y de Sara, no era porque era el hombre quizá más conocido en el área, era porque Dios le había dado una palabra.
¿Sabe una cosa que yo aprendí en este mensaje? Es de que cuando Dios te dice y Dios te da una palabra, Dios la va a cumplir. A veces nosotros creemos de que Dios tarda. A veces creemos, mire, nosotros, amado hermano, como humanos, vemos el reloj de nosotros, vemos el tiempo de nosotros. A veces decimos nosotros, ¿qué pasa? No se ha cumplido. ¿Qué es lo que pasa? Se ha tardado. Nosotros, amado hermano, no caminamos con el tiempo que queremos, caminamos con el tiempo de Dios, caminamos con el tiempo de aquel que da la palabra. Llegan donde Abraham y le dice, vas a tener tu descendencia. Quizás Abraham dijo, pero si esto es imposible, pero si esto no puede ser. Amado hermano, cuando crees en la palabra de Dios, no hay nada que pueda detener. La promesa de Dios es real y cuando Dios te hace una promesa, Dios la cumple. Cuando Jesucristo estaba con la multitud, cuando yo leía este capítulo, dije yo, nadie en esta multitud venía preparado. Dice la Biblia en el capítulo 14 de San Mateo de que esta multitud oyeron de Jesús y empezaron a seguirle. Quizás no habían almorzado, quizás no habían desayunado, pero la sed, el hambre de ellos de oír la palabra de Dios hizo de que fueran detrás del maestro. En cierta ocasión Jesús les hablaba claro, duro a la multitud y les decía, si ustedes me andan siguiendo porque quieren comer, ustedes me andan siguiendo porque aquí se da comida. Pues en esta situación no había comida, no había nada. Pero sabe una cosa, de que Dios ya tenía el plan de hacer el milagro con aquella multitud y demostrarles de que Jesucristo no solamente sanaba enfermos ni resucitaba muertos, sino que también puede darle de comer al que está hambriento, puede darle de comer al que está sediento. Algo de que yo vi en este versículo era de que el único que llevaba lunch era este niño. Ninguno de la multitud, dice la Biblia que cuando la multitud llegó y Jesús vio toda aquella multitud, dice la Biblia que eran 5,000. Yo me estaba haciendo números en la casa. Dije, bueno, si cada familia tiene 4 niños, pongámosle por menos que tuviera 2 o 3 niños. Los judíos tienen bastante familia. Y yo me hacía números y digo yo, aproximadamente, sin contar los enfermos, los paralíticos, dice la Biblia de que cuando Jesús llegó a la multitud empezó a sanar. O sea de que, amado hermano, cuando la multitud llegó, llevaban enfermos, había gente paralítica, había ancianos, quizás iba gente que estaba enfermo y necesitaban de que Jesús los sanara. Eso no los cuenta. 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y yo me hacía números y digo yo, aproximadamente en esta multitud habían de 13,000 a 5,000 personas. De 13,000 a 15,000 personas en aquel lugar. Imagínense, hermano, una mega iglesia. Amado hermano, aquella multitud estaba oyendo el mensaje del Señor y esperando qué es lo que iba Jesús a hacer por ellos. Nadie pidió comida. Los discípulos empezaron a decirle, Señor, esta multitud está cansada. Así como nos dice el hermano Florencio cuando se pasa acá, digan amén, aplaudan. Y nosotros estamos como que ya, ¿verdad? Habían estado, fíjese, haciendo yo números también en el tiempo. Esta gente aproximadamente había llegado ahí desde a buena mañana. Y dice la Biblia de que ya la tarde había caído y estaba oscureciendo.
O sea, de que yo me gozaba cuando leía este versículo y decía yo, cuando a Jesucristo empezaba a hablar acerca del reino de los cielos, no importa el tiempo, no importa la hora, porque cuando Cristo empieza a hablar del reino de Dios, hasta el sueño se le va. Le dicen los discípulos, Señor, esta gente está cansada, ¿verdad? No han comido, están acá desde temprano. Dice, mándalos. Imagínense la idea, yo no sé de quién fue esta idea. Yo no sé de quién fue la idea. La Biblia dice a los discípulos, le dice, mándalos a que compren comida. ¿Ah? Mándalos a que compren comida. Y Jesús les hace un reto a los líderes, como dijo el hermano Florencio. ¿Dónde están los líderes? Mire, le voy a poner un ejemplo. Lo que es un líder, un discípulo, a lo que es un seguidor. Un seguidor es aquel que llega del trabajo, prende la televisión, se sienta en el sofá a ver noticias, por no decir novelas. Cuando ya llega la hora del culto, el viernes, ¿verdad? Sale afuera y si está nevando dice, está nevando hoy. Y de vieja nos quedamos hoy. También está frío, ¿verdad? Prende la televisión y ve la temperatura que está a 20 grados. Ya no vamos a la iglesia ahora. Nos quedamos mejor, ¿verdad? Y se quedan los dos. Ese es un seguidor, ¿verdad? Que no tiene compromiso, no hay una convicción. Un discípulo, un líder, es aquella persona de que desde que llega al trabajo a la casa empieza a buscar qué se va a poner, empieza a buscar la ropa más bonita, empieza a vestirse, a ponerse perfume, a verse bien para el Señor y dice, no importa si está nevando, no importa si cayó hielo, no importa si la temperatura está 0 bajo 0, yo me voy para la iglesia porque allá es donde yo quiero estar. Ese es un discípulo. Alguien con compromiso, con propósito. La iglesia del Señor ya tiene que dejar afuera a los seguidores, los que andan solamente detrás por comida, y convertirse en líderes del Señor, en discípulos del Señor. Amado hermano, cuando nosotros nos convertimos en discípulos de Dios, no importa que la tierra tiemble, usted está al frente del Señor. Jesucristo les dijo, pues, y a mí y me imaginaba, yo quizás algunos se ha de ver enojado, porque le dice, esta gente tiene hambre, pues denle de comer. Número uno, el lugar era desierto, yo creo que ni guayabas habían para cortar. Porque si usted ve la tierra de Israel, es desierto. Piedras, hay espinas. Quizás dijo Pedro, ¿y de dónde quiere que agarremos comida? Pero eso es lo que es un maestro, un rabí. A Jesús le llamaban el rabí, porque así como el pastor, amado hermano, en la iglesia ordena, y usted tiene que obedecer. Todos se quedaron bien serios, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, pues denle de comer, miren lo que hacen, hagan algo, ¿verdad? Hagan algo por esta multitud. Y dijo Pedro, pero si aquí solo hay, ¿cuántos panes? 5 panes y 2 pececillos. Pero Jesucristo dijo, esta gente, como les dije yo antes, quizás eran más de 13,000 personas en aquel lugar. Lo que a mí me llama la atención es de que cuando Jesucristo agarra aquella porción, amado hermano, en las manos de Jesús se multiplica todo.
En las manos del Señor se multiplica todo. A veces tú agarras el cheque el fin de semana, el viernes, y desde que lo empiezas a ver el cheque empiezas a hacer números. Mire, quizás solo a mí me pasa. Cuando yo llego a la casa está la mesa llena de biles. Así en la mesa los ponemos para que, a ver cuánto. Solo a mí me pasa, solo a mí. Solo yo tengo biles. Cuando usted recibe su pago, desde el momento que usted lo recibe, ya empieza a caer en la incredulidad. Ya usted empieza a pensar en la renta, en el pago del carro, en los biles que vienen a la casa, en vez de decir: Señor, aquí está este cheque de esta semana, multiplícalo, doy mi diezmo para la iglesia y este dinero tiene que alcanzar para todo, porque desde el momento que tú lo coges, ya Cristo lo ha santificado. Pero la mente de nosotros es tan pequeña que desde el momento que nosotros vemos aquello que es poco, ya creemos que no alcanza. Quizás cuando le dieron a los discípulos los 5 panecillos y los 2 peces, han de haber dicho: ¿y qué hacemos nosotros con esto? No somos magos. Pero Jesucristo les dijo: tráiganmelos para acá. Tráiganmelos para acá. El Señor les quería dar una clase o una escuela. Dios les quería dar a entender o enseñarles que cuando el maestro, cuando tú caminas con el maestro, no hay calamidad de nada. Cuando nosotros caminamos con Cristo, con el maestro que todo lo puede, no hay calamidad de nada. No hay calamidad en tu trabajo, no hay calamidad en tu hogar, no hay calamidad en tu familia, porque Jesucristo es el que bendice todo en tu hogar. Dijo el hermano pastor: andan con los sofás más rotos, tienen los sillones, las sillas más viejas en la casa, cuando nosotros somos hijos de un rey, que dice la Biblia de que tenemos la mejor cama, debemos de tener la mejor ropa, debemos de tener los mejores carros, los mejores sofás en nuestra casa. Mire, nadie me cree. Cuando el Señor agarró aquellos panes y empezó a multiplicar, dice que toda la gente comió. Y sabe lo que a mí me llamó la atención en este versículo: no solo comieron. ¿Sabe qué es saciar, hermana Dinora? Cuando usted va a un buffet y ya el cincho ya no le... Y ya usted ve la comida, ya no quiere, ya está saciado, está lleno. Con 5 panes y 2 peces, más de 13,000 personas quedaron saciados. Y eso no era poco. Dice la Biblia, no lo digo yo, que cuando Jesucristo terminó con la multitud, dice que todos quedaron saciados y empezaron a recoger lo que había quedado, y recogieron 12 canastas llenas. Amado hermano, porque la provisión de Dios no viene a poco, no viene a miseria. Cuando Dios te bendice en grande. Cuando Dios te bendice en multitud. Después de esto dice la Biblia de que Jesucristo terminó. Cuando usted está lleno, usted quiere dormir, quiere descansar. Jesucristo le dijo a la multitud: acuéstense. ¿Verdad? Qué hermoso es Dios, ¿va? Fíjese, el Señor nos da de comer y después nos dice que descansemos, ¿verdad? Que descansemos. Después que el Señor nos ha dado de comer, cuando usted viene a la iglesia, usted viene a darse unos buenos manjares. Amado hermano, los mensajes que cada hermano predica en este lugar son manjares de Dios para usted.
¿verdad? Son manjares del Señor, es para que usted coma y se sacie, no para que se vaya criticando. El hermano se equivocó, dijo esto mal. Es para que usted se sacie del Señor. Quizás había alguien ahí en ese lugar que no le gustaba el pescado, pero tuvo que comer porque venía de la mano del Señor que todo lo da. Era pescado fino, pescado del que es bueno, pescado de venido del cielo, pescado caído de la gloria de Dios. Después dijo Jesús, ahora voy a probar a estos miedosos, los 12 apóstoles. ¿Cuántos miedosos hay acá? Solo yo soy miedoso entonces. Cuando Jesucristo termina, dice que despide a la multitud. Fíjese, cuando yo leía estos versículos, cuando la multitud llega, primeramente Jesús les hace conocer de que Él es el Padre y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de darles de comer y hablarles, sanó a los enfermos, ¿verdad? Sanó a los enfermos, primeramente. Fíjese, hay gente que viene a la iglesia, a veces viene porque viene afligida, viene con una enfermedad y quiere que Dios lo sane, ¿verdad? Y Jesucristo lo sana, pero tiene que quedarse viendo a ver qué más hace Jesús. Fíjese, hay gente que no se llena del poder de Dios ni del Espíritu Santo porque apenas Dios le sana y se va para el mundo. ¿En dónde queda la gloria de Dios? Cuando nosotros somos sanos, amado hermano, tenemos que ver lo que viene después. La sanidad no es algo, amado hermano, de fuera de lo común de Jesús. Era lo que Cristo hablaba y lo que Cristo predicaba en las multitudes. Jesucristo puede sanar a cualquiera. Cuando despide a la multitud, manda, les da una orden, les dice a los discípulos, se me suben a esta barca. Por eso le dije yo, usted tiene que ser obediente. Lo que yo descubrí en este versículo, de que había una tormenta y el agua estaba agitada. Número 1, la barca no era compatible para 12 personas. Número 2. Número 3, el lago es hondo. Y número 4, el viento está en contra. Si yo hubiera sido, había muchas razones que yo le hubiera dicho a Jesús, ¿cómo quieres que yo me suba a esa barca donde solo caben 6 personas y nos vamos a meter 12 en esa barca? Se va a hundir. Aparte de eso, el mar está enojado y la tempestad sota en contra. Jesucristo les dice, súbanse a la barca y mar adentro. Y vamos al principio del mensaje. No es en lo que tú pones la confianza, es en la palabra de Dios. No es en lo que tú pones tu confianza, sino es en lo que Dios te dice. Cuando los discípulos entraron a la barca y empezaron a navegar mar adentro, Jesucristo se va a orar. Y no por poco tiempo, ya es cayendo la tarde y Jesucristo termina a orar en la tercera vigilia, que eran por ahí que como las 3 de la mañana, y los discípulos adentro en la barca estaban afligidos. Usted nunca ha entrado al mar abierto. Primero, número 1, no se miraba la orilla. Número 2, estaba profundo. Número 3, la barca tendía a hundirse. Y Jesucristo no estaba cerca de ellos. Hermano, muchas veces nosotros, ¿verdad?,
quiero poner esto como ejemplo en la iglesia y nosotros como cristianos del Señor. Muchas veces nosotros tenemos y tendemos a poner la confianza en algo material, en algo donde nosotros, amado hermano, quizás tenemos la confianza en que no vamos a fracasar. Pero amado hermano, en esta hora quiero decirte, no importa la barca que tú traigas, no importa la tempestad que haya, el que está afuera esperándote a la orilla es aquel que todo lo puede y el que salva y el que liberta. Yo no sé si a usted le ha pasado, quizás solo a mí me pasa. Las señales de tránsito. Cuando nosotros manejamos, cuando nosotros sacamos una licencia, a nosotros nos dan un libro de las cosas que hay que hacer y no hay que hacer. Y aprendemos a manejar, traemos el carro. Yo antes miraba los signs en la calle, yo no, simplemente los miraba. Pero ahí aprendí yo que son amarillos porque quiere decir cuidado, precaución. Cuando usted ve 2 líneas amarillas en la calle, no es porque se ven bonitas, es porque quiere decir si te pasas de aquí te puede ir mal. ¿Entiende lo que le quiero decir? ¿Verdad? Si una luz se pone en verde es porque puede pasar. Si se pone en amarillo es porque hay que tener precaución. Todo eso nosotros lo aprendemos cuando vamos a sacar la licencia. Acá está escrito todo lo que puede hacer y lo que no debe hacer. Pero esto es lo que me pasa a mí, quizás solo a mí me pasa. A veces yo llego a un stop y empiezo a ver para los lados si no hay un policía. ¿O solo a mí me pasa? ¿Solo a mí me pasa? Sabemos la ley, sabemos lo bueno, sabemos lo malo, pero si no hay un policía en el stop, Ivana Dinora, yo pensé que solo a mí me pasaba, ¿verdad? Otra cosa es de que nosotros, amado hermano, a veces estamos viendo y miramos a ver si hay un policía detrás de nosotros para irnos. Estamos violando la ley, aunque sabemos de que la ley está escrita, pero sin embargo violamos la ley. Cuando yo voy al supermercado con mi esposa, ya se me hizo tarde. ¿Está buena esa hora? Ya voy a terminar y no voy ni a la mitad. Cuando yo voy al supermercado con mi esposa, ¿verdad? Andamos comprando, traemos la carreta y yo llego donde están las uvas y las cherries y empiezo a comer. Solo a mí me pasa. Y no las está comprando, pero está comiendo. Pues, y esto es lo que yo hago. Quizás usted no. Yo agarro la bolsa, la pongo así, empiezo a ver si anda algún empleado. Así. A todas les pasa, ¿verdad? Veo a ver si anda algún empleado cerca para comer las cherries, para echármelas a la boca. En cierta ocasión me ve mi esposa y me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, comiendo uvas. Y me dice, ¿por qué? Digo, no hay nadie ahorita aquí. Y me dice, mira para arriba. Y está una gran cámara arriba. Según yo no me están viendo. Así nos pasa a veces como cristianos, ¿verdad? Nosotros conocemos la ley, conocemos los mandatos de Dios, estamos desobedeciendo y estamos viendo para el lado donde está el pastor o el diácono sin saber de que aquel que todo lo mira, aquel que está arriba, aquel que todo lo ve, nos está viendo. Y estamos desobedeciendo. Voy a terminar rápido, perdonen.
que muy tarde me dieron el tiempo, así que me soportan. Cuando Jesucristo se levantó de orar, fue a la orilla y escuchó de que los discípulos estaban atribulados, ¿verdad? Estaban atribulados, estaban afligidos, ya no hallaban qué hacer. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nosotros estamos a punto de ahogarnos, cuando tu barca se está tambaleando, cuando las cosas parecen de que todas van mal, es cuando Cristo viene al rescate y Cristo dice: no pereces, porque aquí estoy yo para ayudarte, aquí está el Salvador para rescatarte. Lo último que Cristo hizo fue de que cuando vio que los discípulos estaban afligidos, empezó a caminar sobre las aguas. Cuando llegó donde los discípulos, cerca de los discípulos, ¿qué dijeron los discípulos? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Ah? Abrieron los ojos y dijeron: un fantasma. ¿No le ha pasado a usted a veces de que cuando Dios te hace algo en tu vida te asustas y dices: wow, ¿cómo es que pasó esto? Y nos asustamos, ¿verdad? Pedro dijo: este es un fantasma que viene caminando hacia nosotros. Cuando Cristo les habló, se dieron cuenta de que la tempestad había cesado. ¿Sabe por qué? Porque el que había llegado era el que tiene el control de toda la naturaleza, era el que tiene el control de todo lo que estaba pasando. Caminando en la palabra y no en el agua. Cuando Jesús le dice a Pedro: ven para acá, Pedro es atrevido. Pedro le dice: pues si tú caminas sobre las aguas, yo lo quiero hacer también, ¿verdad? Hermano, iglesia de Restauración Familiar, Jesucristo no quiere gente miedosa. Cristo no quiere gente de que esté esperando que lo jalen de la mano. Jesucristo quiere gente atrevida, quiere hombres atrevidos, quiere gente de que se aviente, quiere gente de que vaya al frente de la batalla, quiere gente de que salga y diga: yo. Pedro inmediatamente le dice: yo quiero caminar, a ver qué se siente, a ver qué se siente. Pedro, cuando Jesús lo llama, cree en la palabra y empieza a caminar. ¿No le pasa a usted a veces así? Que a veces usted está bien ferviente en el Señor, está creyendo en la palabra, pero inmediatamente usted termina, cuando inmediatamente usted deja de creer en la palabra, usted se empieza a hundir. Se empieza a hundir. Pedro, cuando le llama a Jesucristo, Pedro cree en la palabra de aquel que está parado al frente de él, caminando sobre las aguas, y empieza a caminar sobre las aguas. Pero Pedro, igual que todos nosotros, hombre sujeto a pasiones, hombre débil en la fe, empieza a dudar en la palabra y empieza a hundirse. Hermano, si en esta noche estás hundiéndote, es porque has dejado de creer en la palabra, es porque has dejado de creer en aquel que dio la palabra de vida en tu vida. Si escuchaste este sermón y quieres recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no dudes en llamarnos al 240-676-2642. Visítanos. Estamos ubicados en el 12113 Selfridge Road, Silver Spring, Maryland, 20906 de los Estados Unidos.
Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube, donde estamos transmitiendo nuestros mensajes y palabras de esperanza a todas las naciones.